su desaprobación. Salen mejor calificados alcaldes y gobernadores. Lo que más preocupa hoy a los colombianos es la economía y el empleo, la inseguridad y también las malas gestiones gubernamentales. La amistad es un tesoro. Nosotros lo creemos. ¿Cuándo se hace más notorio el valor de la amistad? Cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por situaciones de dolor, de tristeza, de frustración. Ahí necesitamos ese amigo, esa amiga que tenga las palabras oportunas, unas palabras que sanen las heridas, unas palabras que fortalezcan, unas palabras que animen, unas palabras que iluminen. Todos necesitamos buscar esos amigos fieles, esos amigos que nos acompañan cuando todos se han ido, esos amigos que se quedan ahí, aunque sea a llorar con nosotros. Y claro, todos tenemos que ser esos buenos amigos para los demás. Hoy te invito a revisar tus amistades y a revisar también cómo tú estás siendo amigo. Ánimo, fuerza, tú sabes. El presidente Petro explicó la polémica propuesta que hizo para que el Banco de la República emita dinero, prenda la maquinita de imprimir billetes, supuestamente para reparar a las víctimas del conflicto armado. A los críticos, a quienes consideran que esta es una medida que dispararía la inflación, el presidente dijo que sería una determinación del Banco Central y no como un préstamo del gobierno. Fue rechazada esta idea que plantea el presidente por Twitter, como es usual, por economistas, por exministros, por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien dijo que es una idea absolutamente inflacionaria que no es a esta hora viable para los colombianos. La decisión de la Corte Constitucional de aprobar el acuerdo de Escazú era lo que faltaba en la polémica alrededor de ese acuerdo que durante meses dividió a políticos, ambientalistas y también ciudadanos en Colombia, pero que ahora, con la decisión de anoche de la Corte, tiene un hito en temas ambientales. Lo primero que hay que recordar es que el acuerdo de Escazú es un tratado ambiental de países de América Latina y el Caribe, en total 25, de los cuales ya 16 lo ratificaron, como ocurrió anoche con la decisión de la Corte para Colombia. Entre esa lista de países que ya ratificaron el acuerdo está Argentina, Bolivia, Blue, Chile. Más que radio. 7:03 en segundos hablamos de la reforma a la salud que está a punto de estar radicada de nuevo en el Congreso de la República en medio de la crisis por desabastecimiento de medicamentos y de otro tipo de dispositivos médicos. En segundos hablamos de la misteriosa visita del ex canciller Álvaro Leiva al Palacio de Miraflores. Antes, desde la Fiscalía, Felipe García, una historia terrible, una historia dolorosa que tiene que ver con el asesinato de una niña en el que están involucrados aparentemente sus más cercanos familiares. Un caso que se conoció hace 2 semanas en el sur de Bogotá. Hola Ricardo, sí señor, pues a la cárcel fueron enviados finalmente 3 integrantes de una misma familia. Se trata del padre, la madre y el tío de una bebé de apenas 1 añito a quien habrían abusado sexualmente, torturado y asesinado el pasado 14 de agosto, recordemos, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Estas 3 personas fueron capturadas por el CTI y la SIJIN de la policía y fue un fiscal el que finalmente les imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación, los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y tortura. Todas estas conductas, Ricardo, agravadas. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las pruebas que presentó la Fiscalía, los cargos no fueron aceptados. Lo que ocurría con la bebé quedó en evidencia cuando sus padres la llevaron, recordemos, inconsciente al hospital de Kennedy. Allí los médicos, Ricardo, constataron que ya no estaba con signos vitales y que incluso había fallecido horas antes de su llegada. Luego de esto, Medicina Legal pudo establecer que la bebé tenía signos de violencia sexual y dictaminó también que la muerte fue producto de asfixia por sofocación, algo que ocasionó presuntamente su tío. Los padres, dice la Fiscalía, omitieron su deber de cuidado y protección de la niña y por eso son señalados de participar y permitir actos en contra de la formación sexual e integridad física de su hija, por lo que finalmente también fueron enviados a la cárcel con el tío de la menor. 7:05, terrible historia, Felipe, gracias. Antes de saludar a la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, Julián Ríos está a esta hora con el superintendente de salud haciendo recorrido por dispensarios, verificando si hay o no escasez de medicamentos. Buenos días, mire, es una visita sorpresa aquí a un dispensario en la localidad de Suba por parte directamente del superintendente de salud.
Doctor Leal, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Hay escasez de desabastecimiento? ¿Cuál es la conclusión, por ejemplo, en esta visita? Lo primero que hemos encontrado es que no hay respeto por los pacientes, no hay respeto por los usuarios, los ponen a madrugar a altas horas de la mañana para poder empezar a abrir puertas y entregar fichos a las 6 de la mañana. Quedan muchos medicamentos pendientes y lo que hemos encontrado es que en las bodegas hay algunos de esos medicamentos pendientes que no se están entregando de manera completa y oportuna a las personas, que no hay un sistema que permita verificar en tiempo real si hay o no hay esos medicamentos, y es muy difícil establecer si hay un desabastecimiento o no, al menos dentro del dispensario, porque aquí tampoco hay cómo demostrar que hay un desabastecimiento por parte de algún laboratorio con los que tengan contratados, porque no cuentan con temas mínimos como las cartas de desabastecimiento. Entonces, no es compatible lo que se está diciendo acá a los usuarios, a las personas, se les está negando la entrega, la atención de medicamentos porque no hay un sistema integral, no hay un inventario integral, no hay una justificación para los de medicamentos que supuestamente no tienen en estos momentos. Hemos encontrado en bodegas medicamentos que le dicen a las personas que están pendientes desde hace 8 meses y que están acá con justificación de que es para otro paciente, pero no el paciente que lo está reclamando acá. ¿Y qué sanciones se pueden aplicar en estos casos? Pues aquí lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo en estos momentos es una auditoría profunda para empezar a corregir cada uno de los errores y dar unas órdenes específicas para que se empiecen a transformar este tipo de prácticas que son irregulares y que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Hay que hablar claro también además con la EPS que tiene contratado este operador logístico, este gestor farmacéutico, para la entrega de sus medicamentos, porque así como esos recursos de la salud que terminan llegando a estas empresas para la dispensación de medicamentos son girados a las EPS para el pago de sus servicios, las EPS tienen la obligación de auditar y de verificar que efectivamente se esté cumpliendo para que sus usuarios tengan la garantía de la atención. Bueno, muy bien, sigue el doctor Leal hablando con los pacientes y haciendo esta visita sorpresa para detectar exactamente cuáles son los problemas, Ricardo, que se están presentando, si hay escasez de desabastecimiento o qué es lo que sucede en estos centros de atención donde se entregan medicamentos y donde muchas personas tienen que salir con las manos vacías. En medio de todo, por supuesto que hay que garantizar el abastecimiento de medicamentos y de otro tipo de dispositivos médicos, Julián, pero hay que conocer cuál es la causa para que se estén presentando esas dificultades, entre otras cosas, si están al día los pagos que deben hacer las EPS, si está al día el gobierno con las EPS intervenidas, en medio de lo que ha significado una alerta muy grande desde las EPS del régimen contributivo frente a lo que puede significar el ejercicio financiero, el ejercicio durante este año 2024, que podría ser el peor año de la historia, según dicen, para el sistema de salud de Colombia, y a pocas horas de que el gobierno radique un nuevo proyecto de reforma a la salud, el 2.0, en el Congreso de Colombia. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, que es la Asociación de EPS del régimen contributivo. Doctora Vesga, buenos días. Ricardo, buenos días para usted y todos los oyentes. Sé que suena un poco catastrofista lo que usted dice, señalar que este podría ser, lo que dice ASEMI, que este podría ser el peor año para la historia del sector de la salud, pero quisiéramos entender cuáles son las cifras y por qué ustedes hoy están lanzando esta advertencia. Bueno, Ricardo, tenemos en este momento una preocupación concreta alrededor de el giro de esos recursos que se conocen como presupuestos máximos, que ya todos sabemos que son los que se destinan al pago de especialmente medicamentos que no están incluidos en la UPC, en el plan de beneficios. Desde el mes de junio las EPS no reciben esos recursos, estamos hablando de un giro mensual para todas aproximadamente de 300.000 millones de pesos, que no se recibió en el mes de julio, que no se recibió en el mes de agosto, y bueno, pues ya estamos a puertas del mes de septiembre y no hay noticia. Pero lo grave en esto es que conocimos esta semana una respuesta que le da el Ministerio de Hacienda a un congresista, donde le dice que esos recursos, pues dado el bajo recaudo fiscal, no están disponibles en este momento y que eventualmente podrían ser presupuestados a final del año. ¿Eso qué puede causar en el corto plazo, claro, doctora Vesga, al sistema de salud? Eso significa específicamente que el sistema tiene cerca de 2 billones de pesos menos para cubrir el pago de medicamentos, y estos medicamentos, hay que recordarle a la audiencia, son estos recursos son para medicamentos especialmente de pacientes de alto costo. Entonces, eso, sumado al hecho de que hemos insistido desde el año anterior, cuando se estaba cerrando el ejercicio de cálculo de la UPC, que iba a ser insuficiente, y hoy los números de las EPS nos están indicando que a junio las siniestralidades pues están desbordadas. Por eso decimos, es el peor año porque nunca habíamos visto siniestralidades del 110, 111, 112%. Es decir,
el sistema está consumiendo un 10, 11, 12% más de lo que está alcanzando por UPC. Entonces, si sumamos la insuficiencia de esa UPC con el no recibir oportunamente los recursos de presupuestos máximos, el sistema puede cerrar con un faltante de 5 billones de pesos, que es la cuenta que hemos hecho, y no es una cuenta escandalosa, ni es una cuenta para asustar, ni para generar terrorismo, son los números del consumo hoy del sistema en Colombia. Son unos números que generan una alerta muy grande, doctora Vesga. Con ese faltante, ¿cómo podría terminar la atención en salud en el mes de diciembre de este año, teniendo en cuenta todo esto que usted nos está contando? Pues tenemos enorme preocupación porque evidentemente lo que sí estamos viendo ya, y esto ha venido bajando desde los grandes prestadores, tanto públicos como privados, inclusive los mismos que están hoy recibiendo el mecanismo de giro directo que se ha buscado implementar para facilitar ese flujo de recursos en el sistema, se están dando cuenta de que, bueno, sí, de pronto el giro directo dispara, digámoslo así, a más prestadores, pero no lo suficiente. Entonces, los prestadores están viendo, se ven en dificultad para prestar sus servicios, los proveedores de medicamentos, pues ni hablar de lo que está sucediendo en abastecimiento, es real la situación de desabastecimiento en el país. Pues todo esto impacta y finalmente el usuario lo que empieza a sentir es cancelación de citas, no entrega de su dispensación de su fórmula completa, dificultad en las autorizaciones. Entonces, pues el sistema de salud no se apaga de la noche a la mañana, pero va definitivamente deteriorándose y lo están sintiendo los colombianos. Sí, doctora Ana María, usted dice que el giro directo, que fue el eje de la intención del gobierno hace algunos meses con las intervenciones de varias EPS que hoy están siendo manejadas justamente por el Ejecutivo, era precisamente que se agilizaran los giros, los pagos. ¿Esos giros se están haciendo a tiempo? ¿Son suficientes? Usted lo ha dicho, el giro directo hace que, digamos que quita la idea de que en la administración que hace la EPS solamente decide a quién se le paga y los recursos no llegan. Esa era la razón por la cual se decidió avanzar al giro directo, medida con la cual hemos estado de acuerdo. El problema es que el giro directo no soluciona el problema de suficiencia. Son los mismos 100 pesos repartidos entre más, de pronto más rápido, pero siguen siendo insuficientes. Entonces, pues por eso los hospitales han dicho recientemente, han levantado la mano para decir, pues sí, el giro directo está llegando a más prestadores, a más NITs, pero no es suficiente para cubrir la atención de toda la población. En su opinión, doctora Vesga, ¿ha funcionado la intervención de las EPS por parte del gobierno? Pues mire, yo creo que hay una crisis generalizada. Yo no haría la distinción porque cuando vemos inclusive el comportamiento financiero, pero también el comportamiento en quejas, reclamos, tutelas de todas las entidades, hay un deterioro. Entonces, hemos dicho, insistido, esto es una crisis sistémica. No hay, inclusive las que mostraban mejores indicadores el año pasado, hoy están en el borde de empezar a perder. Entonces, la crisis es general. Yo creo que no, sin distinción, uno no podría decir hoy que están unas peores que otras. La verdad es que todas están muy mal. ¿Y están en el borde quiénes, doctora Vesga? No, me refiero a las que tradicionalmente tenían mejor comportamiento financiero o todavía tenían algún nivel de utilidad. Están viendo que esa siniestralidad, pues se está comportando igual de forma general, con siniestralidades superiores al 110%. El consumo realmente del sistema está aumentando y yo creo que en parte es también porque la población pues tiene el estrés de qué va a pasar con el sistema. Entonces se están demandando más servicios y el sistema lo está sintiendo. Es decir, hoy la incertidumbre frente a la reforma a la salud, doctora Vesga, según le entiendo, lleva a que los colombianos acudan más al médico, se practiquen los exámenes que tienen pendientes o las cirugías que tienen pendientes o se hagan el chequeo que tienen pendiente ante la incertidumbre de cuál será el futuro del sistema. Sí, eso lo hemos advertido ya y no solamente la incertidumbre de la reforma. Yo creo que el sistema de salud quedó atrapado en la mitad de una conversación política
y llevamos, pues para un colombiano de a pie, yo creo que lo que está viendo es que llevamos 2 años discutiendo sobre el sistema, discutiendo sobre la falta de recursos, discutiendo sobre decisiones que hay que tomar alrededor del financiamiento y que no se toman. No es solamente la reforma, es realmente el sistema quedó atrapado en esa conversación, se ha ido deteriorando. Y yo sí creo que obviamente lo responsable que hacemos todos con nuestra salud es, bueno, pues entonces yo tomo cuenta y me hago mis exámenes y los exámenes generan procedimientos o dispensaciones. Hay una mayor demanda y el sistema lo está sintiendo evidentemente. Sí, doctora Ana María, quiero preguntarle por esa conversación que usted dice ha sido particularmente política. ¿Cómo están hoy las relaciones? Porque fíjese que a la alerta, a la advertencia que ustedes están haciendo desde ASEMI, el ministro de Salud le responde que a usted le fallan las sumas y las restas. Y hay además una alerta del vicepresidente técnico de ASEMI alrededor del texto, alrededor de la discusión, de la construcción del texto que se va a presentar hoy de esa reforma 2.0 a la salud. ¿Ustedes han hecho parte de esa discusión? ¿Cómo están hoy las relaciones con el gobierno, con el Ministerio de Salud? Bueno, es importante aclarar a ver, no nos fallan ni las sumas ni las restas, son los números del sistema, están basados en la información que las mismas EPS reportan a la Superintendencia de Salud, pero más allá de entrar en ese debate, yo creo que hay una realidad que se está viendo en los usuarios, en la atención, que sí es el termómetro más claro de que el sistema tiene un profundo problema de financiamiento y que no se ha abordado como debe hacerse, y lo hemos pedido desde muchos escenarios hace mucho tiempo. Con relación a la reforma, nosotros estuvimos, y lo conoció la opinión y el público, nosotros estuvimos reunidos con el gobierno en el primer trimestre del año. Le manifestamos esencialmente 2 cosas. Uno, que nosotros como EPS, asumiendo el riesgo financiero del sistema, no podíamos continuar. Y no es posible continuar simplemente porque ya se consumieron los patrimonios y las EPS, pensar en que asuman hoy el riesgo financiero del sistema es imposible. En esa medida dijimos, estamos dispuestos a avanzar, a transformarnos en gestoras con unos roles claros, y en esa conversación expusimos y quedaron claros unos puntos con el gobierno que el gobierno acogió. También dijimos en esa conversación que era necesario resolver el tema de financiamiento, resolver el cálculo de la UPC, asegurar que los recursos de presupuestos máximos llegaban a tiempo y sobre todo que la reforma no es de las EPS, la reforma es de los pacientes, entonces que era necesario ampliar ese diálogo. Desde ahí debemos decir, primer trimestre del año, pues no hubo más conversación. Si el texto que se presenta mañana, como ha dicho el ministro Cristo, es el mismo texto que se conoció, el último borrador antes de que se hundiera en la legislatura anterior, sobre ese texto nosotros le entregamos al gobierno unas observaciones y no sabemos si han sido incluidas. Hemos tenido conversación con el ministro Cristo, hemos tenido oportunidad de expresarle que vamos a honrar los aspectos en los cuales estuvimos de acuerdo con el gobierno, pero que también los temas en los que no, pues sobre esos vamos a presentar las observaciones como corresponde, porque pues ese es un debate democrático. Pero doctora Ana María, ¿ustedes no han tenido la posibilidad de reunirse recientemente con el gobierno para trabajar sobre el texto que supuestamente se va a radicar bajo consenso con diferentes actores? Digo, no solo las EPS, pacientes y otros dispensadores de medicamentos y otros actores del sistema. Categóricamente le digo que no. La última reunión que tuvimos fue en el primer trimestre, que fue la que ustedes conocieron. Claro. Y insisto, seremos respetuosos de los acuerdos, de los aspectos que ahí se trabajaron, pero hay muchos aspectos en la reforma, particularmente en lo que refiere al riesgo financiero del sistema, a los roles de la ADRES, a la falta de claridad de funciones entre los agentes que todavía siguen siendo confusos. Sobre eso no ha habido conversaciones posteriores. Doctora Ana María, una última pregunta. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, ha venido haciendo una serie de visitas a los dispensarios de medicamentos y la teoría del gobierno es que algunos como Audifarma están escondiendo medicamentos y dispositivos médicos y no se los están entregando a la gente. ¿Eso está pasando? Pues mire, no, me cuesta trabajo creerlo. Yo creo que hay un si a alguien le interesa, mire, realmente la situación con los usuarios es muy crítica. Los medicamentos
Claro que hay un problema de abastecimiento, como lo hemos mencionado. Yo no sé en el caso particular de las visitas que está haciendo el superintendente y los hallazgos, pues hay particularidades que tanto el gestor farmacéutico como la EPS tendrán que aclarar, pero cuesta creer que esa sea una decisión deliberada de no entregar un medicamento. Esa no es la razón de ser de ninguna de esas dos entidades y bueno, pues tendrán que aclararlo directamente tanto el gestor como la EPS. Las 7 de la mañana, 20 minutos, es la presidenta de ASEMI, las EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, con nosotros en Mañanas Blue. Doctora Vesga, muchas gracias. A usted, Ricardo, muchas gracias y buen día. Fíjese, María Consuelo, que en un tema tan delicado como la salud se repite la teoría del gobierno que ha aplicado en otros casos. El caso, por ejemplo, del combustible de aviones. Exactamente, eso le iba a plantear. Es el mismo escenario en el que al final deja la sensación de que hay una conspiración en contra del gobierno, de que se está ocultando el combustible, o en este caso de que se están ocultando los medicamentos. Y la verdad es que está haciendo agua el sistema de salud. Lo lamentable... No está reconociendo el gobierno que este es un síntoma, esta escasez de medicamentos es uno de los síntomas de que el sistema lentamente está yendo rumbo al colapso. Hablo del sistema de salud. Claro, y es que lo explicó Audifarma como respuesta a la acusación que hacía el superintendente de salud, cuando dice: nosotros no nos interesa ni ocultar ni dejar de entregar medicamentos. De hecho, para los gestores farmacéuticos el indicador es la entrega completa de los medicamentos. Lo que pasa es que hay un drenaje de los recursos de todo el sistema que impiden que los laboratorios estén despachando los medicamentos a los gestores farmacéuticos. Entonces es tan claro el deterioro del sistema que, por un lado, no hay recursos y esto es una cadena. Los unos no tienen con qué pagarle a los otros. Los gestores farmacéuticos no tienen con qué pagarle a los laboratorios dejan de despachar, entonces ahí hay una escasez. Segundo, en la medida en que la gente siente que el sistema se va a acabar, desde hace 2 años, aumenta la incertidumbre y demandan más servicios de salud. Entonces tienen con qué cumplir. Y lo tercero es que las tutelas, como consecuencia de esa incertidumbre, también han aumentado. Han aumentado hasta en un 40%, Ricardo. Y los gestores farmacéuticos no tienen cómo suplir esa demanda de medicamentos que se está dando de una manera absolutamente incrementada. Sí, pero ese es el dominó perfecto que planteaba el presidente Petro. El chu en su perfecta expresión, Héctor. 723. Sí, efectivamente, ahí la pregunta, pero eso pues digamos en el fondo a los usuarios ya no nos importa, que es quién es el responsable del chu, porque evidentemente el sistema de salud como está diseñado pues no era sostenible, está claro, y hay que tomar unas medidas urgentes. ¿Cuáles? Pues también tenemos que discutirlo. Entonces tenemos un hecho en el que todos estamos de acuerdo, y es que hay un sistema de salud que se deteriora gravemente y que además resulta financieramente insostenible. Y tenemos que contestar las dos preguntas claves para un hecho de esa naturaleza, que es qué fue lo que causó eso, y segundo, cómo se corrige. Y yo no veo fórmulas claras de ningún lado, la verdad, porque me parece que quienes defienden el sistema actual, pues lo único que dicen, y puede que tengan razón, es se necesita más plata, pues porque el problema que tenemos es que la plata no alcanza y además no irriga eficientemente a todo el sistema. Esa es una postura de la que yo veo que ese sector, digamos, no se mueve. Y la otra pero es la del gobierno. Pero es que funcionó durante 30 años, Héctor. Hizo agua fue en estos 2 años. Hasta que se reventó. Por falta de recursos, Héctor, y de irrigarlos. ¿Se reventó o lo reventaron? Exacto, por una postura ideológica. Esa es la pregunta. Yo francamente no creo, digamos, en la tesis. A mí no me cabe en la cabeza que un gobierno, que unos funcionarios de gobierno se pongan como propósito dañar un sistema de salud. Lo dijo Carolina que Corcho. Funciona dañar un sistema de salud que funciona. No, la verdad es que el sistema no funciona, ya tenía unos problemas graves, pues veo que entonces vamos a hacer la discusión sobre las causas. Nació sobre una crisis, ¿no? Héctor, vamos a tener, entonces vamos a hacer la discusión.
Pero vamos a verdad hacer es la que, discusión Héctor, sobre las causas. Es un hecho objetivo que esa crisis se ha exacerbado desde el 7 de agosto del 2022. Sin duda, pero quizá las causas venían de antes. Ahora, el gobierno tiene el deber de corregir los errores y los problemas y las dificultades que tenga el sistema y por eso no es importante que presenten una reforma. Y no simplemente quedarse señalando. Yo creo que hoy todo el mundo está de acuerdo en la una reforma pareciera es que es necesario la reforma pareciera que tampoco es solución, entre otras cosas, porque nos estamos quedando en el mismo punto del que estamos hablando. Necesitamos más plata, con cualquier método, con cualquier sistema, con cualquier diseño institucional. La plata que pagamos en salud no alcanza. Pero sí requiere una reforma, tenemos Héctor, un sistema de salud, de lujo. Requiere una reforma. Y pagamos un sistema de salud mediano. Entonces reclamamos uno de lujo, los jueces nos garantizan uno de lujo, pero pagamos uno mediano. Esa es la verdadera discusión. Pero también por otra razón también se requieren más recursos, y es que el enfoque del sistema de salud actual es a curar la enfermedad, no a prevenirla. Y todos sabemos que es muchísimo más costoso tratar a una persona que ya llega con una situación crítica al hospital, digamos una persona con sobrepeso, llega de pronto con un problema cardiovascular, pues eso es costosísimo para el sistema, a diferencia de si se hubiera prevenido oportunamente la situación cardiovascular o si hubieran identificado, por ejemplo, patrones de cáncer oportunamente, en fin. Entonces, ¿dónde debe reformarse el sistema? Y que ese era el espíritu de lo que se planteó desde el inicio, que se vuelque la EPS, que se vuelquen los equipos de salud también a prevenir, 1. Y 2, que el dinero llegue al que realmente presta el servicio, que eso también es deseable. El que entrega el medicamento, que reciba la plata. El que da la cita médica, el médico que hace la consulta, y la IPS, que reciba la plata. Entonces, en esos dos elementos que se plantearon y que después se desdibujaran completamente porque el gobierno decidió es hacer una reforma para estatizar la salud, pero en esos dos elementos sigue siendo pertinente una reforma, y a través de esos dos elementos se puede mejorar la utilización de esos recursos que todos sabemos que son escasos, pero que también se malgastan, y no podemos tapar el mundo, no podemos tapar el sol con las manos, y pues hay unos casos lamentables donde las EPS lo que han hecho es una integración vertical, donde la plata no llega. Entonces, ¿es necesaria una reforma? Sí, pero reforma, también, claro, y esto es indiscutible, y con esto concluyo, Ricardo, es necesario que el gobierno reconozca que la UPC es insuficiente, que por distintos factores, por la pandemia, por la epidemiología, por muchísimos factores, la UPC es insuficiente. Entonces, haciendo visita a los dispensarios, pues no van a llegar los medicamentos, porque es que los medicamentos se compran con plata de la UPC, y si la plata de la UPC es insuficiente, pues los medicamentos van a faltar. Entonces, a pesar del show mediático que hace el superintendente de salud, para grabar videos realmente ahí el problema de fondo es la falta de recursos. 7:28, Aurelio, para finalizar, en segundos, noticias del mundo. En segundos hablamos del acuerdo de Escazú, avalado por la Corte Constitucional. Sí, muy breve, Ricardo. El sistema de salud tiene dos riesgos: el riesgo en salud y el riesgo financiero. El riesgo en salud lo asumían las EPS y el riesgo financiero también, y eso falló, eso fracasó. Eso hay que arreglarlo, eso hay que resolverlo. El problema no es ese, eso está claro, el diagnóstico, todo lo tenemos claro, es decir, no hay que llover sobre mojado. Aquí el problema es que las reformas del gobierno no están resolviendo los problemas que ambos tienen. Lo más importante es el tema financiero. Yo en eso coincido con lo que dice Luis Ernesto. Y el problema financiero sigue sin resolverse. Salud sin plata no hay, y como dice Héctor, salud para rico con cotizaciones de clase media, pues no hay. Es insostenible. Pero yo también hago una pregunta, y es que los colombianos no podemos merecer una salud de la mejor del mundo. Habiendo pero claro que la merecemos, pero la plata ¿de dónde, Aurelio? Habiendo tanto derroche y tanto despilfarro que hemos visto en los últimos 2 años, eso llevado a un sistema de salud. El giro directo puede funcionar, seguramente debe funcionar, pero eso no resuelve si usted no gira lo que necesita el sistema. Y yo diría que el peor ejemplo sigue como una sombra sobre las reformas a salud del doctor Jaramillo, el tema del magisterio. Ese referente no lo podemos sacar de la discusión. El FOMAC. Si lo que vamos a montar, según la doctora Vesga, que dice que no conoce al final de cuentas en qué va a quedar ese borrador, si lo que el viernes va a presentar el doctor Jaramillo, si lo que dentro de 24 horas el doctor Jaramillo con tantos bombos y platillos nos va a mostrar
FOMAC 2.0, Fiduprevisora 2.0, su reforma a la salud del Magisterio 2.0, apague y vámonos. Peor, 7:30 pero ¿qué minutos. otra cosa puede ser? No, pues 7:30 minutos. Y lo más grave, por ejemplo, lo apunta hasta ahora el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en sus redes sociales, es que el tan mencionado acuerdo que se iba a buscar no se buscó, no se logró. El acuerdo que supuestamente se iba a alcanzar con los diferentes sectores del sistema de salud hoy no está viable, no es posible. Entre otras cosas, no se han reunido con las EPS, según lo ha dicho aquí la doctora Ana María Vesga. Y se pregunta Bruce McMaster, ¿hasta cuándo será que se quiere crear la crisis explícita? ¿No será suficiente ya? 7:31 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... 7:31 minutos de la mañana. Este jueves hay sol en Bogotá, 12 grados la temperatura. Han sido aproximadamente 2 horas las que se ha tomado el Tribunal Provincial de Samui, que se encuentra en el sur de Tailandia, para dar la sentencia que condenaba finalmente a Daniel Sancho a cadena perpetua. Recordemos que la Fiscalía tailandesa había acusado a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta el pasado 12 de agosto de 2023, como señalaba Ricardo, en la isla de Pagán, pero también de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano. De todos esos delitos ha resultado hoy Sancho condenado por la justicia tailandesa. La familia de Edwin Arrieta no ha hablado por el momento, pero sí lo han hecho sus abogados. Beatriz Uriarte forma parte de su equipo jurídico y así se ha pronunciado hace unos minutos en rueda de prensa. La familia de Edwin Arrieta no puede sino sentirse tremendamente agradecida. Siempre confió en la justicia tailandesa y hoy hemos visto fin a un camino que ya empezó hace un año. La sentencia ha sido clara y contundente. 7:32 minutos, el FBI da a conocer nuevos detalles. Hay fotos de las armas y del plan que se frustró en parte, pero que se cometió también parcialmente el pasado 13 de julio, el atentado contra el expresidente Donald Trump durante un mitin en la zona de Pensilvania. Juan Camilo Merlano. En Butler, Pensilvania, Ricardo, al norte de Pittsburgh. Básicamente son fotos y una línea de tiempo un poco más detallada, lo que está revelando el FBI sobre el intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump. No obstante, aún la agencia no ha logrado establecer los móviles de Thomas Crooks, el tirador, para dispararle a Trump. Es decir, aún no sabemos por qué quiso asesinar al candidato presidencial. El FBI ha revisado al menos 5 años de actividades en Internet de Crooks, de 20 años, y no encontraron ninguna evidencia, por ejemplo, de que hubiera algún tipo de relación con una entidad externa para ejecutar el atentado. Es decir, en efecto, actuó solo. En sus búsquedas en línea realizó al menos 60 consultas sobre ubicaciones o sitios de correrías tanto de Trump como de Joe Biden justo un mes antes del atentado. Buscó información, por ejemplo, de las ciudades y sitios donde se realizarían las convenciones, la republicana y la demócrata. Una de las búsquedas que realizó Crooks fue qué tan lejos estaba Oswald de John F. Kennedy, refiriéndose a Lee Harvey Oswald, el asesino del expresidente Kennedy en 1963. También buscó tutoriales de cómo hacer una bomba con materiales caseros y cómo funcionan detonadores remotos. Entre las fotografías que compartieron, que son las que nuestros usuarios de YouTube pueden ver en estos momentos, hay una foto que es esa que estamos proyectando del rifle tipo AR-15. Era desarmable, que metió en una maleta cuya foto también compartieron. Esa es la maleta, en este momento la estamos proyectando en nuestro canal de YouTube y allí se ve el rifle también tipo AR-15 totalmente desarmable que lo metió en esa maleta precisamente. También mostraron una foto de 2 explosivos improvisados que encontraron en el carro de Crooks. Allí la podemos ver. Son 2 explosivos realizados con materiales caseros. Y también compartieron una foto de la parte trasera de la casa en cuyo techo él estuvo.
un aire acondicionado concretamente, en el que Crooks se impulsó para subirse al techo y desde ahí fue desde donde disparó en contra del expresidente Donald Trump. Así como no han podido establecer motivos, tampoco han podido establecer una preferencia ideológica de Crooks. No saben si era de izquierda, si era de derecha, es decir, muchas fotos, muchas revisiones de su computador y cooperación de su familia, pero aún ni una sola pista de por qué quiso matar a Trump. ¿Quién cabe destacar? Si vamos a hablar del expresidente Donald Trump, hay una nueva controversia en la que está metido, porque para muchas personas que hayan tenido la oportunidad, Ricardo, de venir aquí a Washington, seguramente han visitado la tumba del soldado desconocido que queda en el Cementerio Nacional de Arlington, que es un cementerio emblemático porque allí reposan los cuerpos de los caídos en combate. Pues resulta que Trump el día martes en la tarde estuvo allí rindiendo tributo a familiares, junto a familiares de esos fallecidos en combate. Llevó arreglos florales, hubo música y al parecer, según lo que ha reportado la prensa aquí en Estados Unidos, en primera medida NPR, hubo un altercado entre funcionarios de la campaña de Trump y funcionarios del cementerio, porque al parecer Trump, que estuvo en un área donde no se permitía tomar fotos ni videos, sus funcionarios ni cortos ni perezosos, al parecer empujaron y hubo forcejeo con uno de los funcionarios del cementerio que dijo que no podían tomar fotos, que ese era un sitio sagrado. Pues las fotos de Trump ahí en el cementerio y los videos están siendo difundidos profusamente. Incluso hay una foto al lado de una tumba junto con familiares donde Trump aparece con el pulgar hacia arriba. Pues lo que se revela es que hubo altercado, forcejeo y empujones con funcionarios del cementerio. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 7:36. Saludo en un minuto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Antes, ¿qué está pasando hoy con la operación israelí en Cisjordania, Silvia? La guerra en Oriente Medio que pareciera expandirse. Sí, Ricardo, la gran operación que lanzó el ejército israelí sobre la Cisjordania, recordemos, este es un sector de Palestina separado de la Franja de Gaza, continúa el día de hoy y los muertos allí ya suman 18 personas. Lo que ha dicho el ejército israelí es que esto se va a seguir extendiendo por varios días y no ha confirmado cuántos días van a ser. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, tuvo que acortar su visita a Arabia Saudí para regresar a Ramallah tras este lanzamiento de esta operación militar israelí, porque la verdad es que una operación de este tipo no se veía en la Cisjordania desde hace por lo menos 20 años. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, mientras tanto, es que Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, ha suspendido todo el movimiento de sus empleados en la Franja de Gaza, lo que significa que no están entregando comidas el día de hoy, y eso después de que 10 balas alcanzaron a uno de sus vehículos. Y dice el Programa Mundial de Alimentos que sus vehículos están perfectamente identificados, y identificados tanto en los costados, en el frente como en el techo, y las balas venían desde un control militar al cual se acercaban. Esa es una de las situaciones. Y otro punto que también preocupaba mucho, había una alerta ambiental en el Mar Rojo porque allí los hutíes están bombardeando barcos que pasan en solidaridad con Palestina. Bueno, uno de esos barcos, el petrolero Sounion, de bandera griega, que transporta 1 millón de barriles de petróleo, está ardiendo hace varios días producto de esos ataques. Y claro, había problemas porque comenzó a filtrarse ese petróleo que llevaba cargado sobre el mar. Ahora el grupo Hutí ha accedido a permitir que remolcadores saquen el barco para evitar esa catástrofe en el Mar Rojo, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Imprimir más billetes, idea del presidente Gustavo Petro para reparar a las víctimas del conflicto en el corto plazo. Propuesta que de inmediato generó rechazo en todo el mundo económico, con exministros, gremios, economistas, centros de pensamiento e incluso con el propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazando todos al unísono una posible impresión masiva de dinero, primero porque pierde credibilidad del Banco de la República, pero además porque se traduce en un aumento generalizado de los precios, porque se convierte
convierte en una medida inflacionaria que dispara el costo de vida, que aumenta la carestía, como ya sucedió en países vecinos como Venezuela y Argentina, azotados por hiperinflaciones y obligados a imprimir con frecuencia billetes de mayor nominación ante la pérdida de valor del peso argentino y del bolívar, o peor aún, teniendo que pasar a dólares cartas de restaurantes, hoteles y precios de almacenes, gracias a que en sus países se prendieron irresponsablemente y sin sustento las maquinitas de hacer y de imprimir los billetes. Según pues la ley, son 3 citaciones las que una persona puede recibir de parte de la Fiscalía para acudir y luego, si no acata, pues puede hacer o emitir una orden de captura. Y eso. La ministra de Ambiente está en Cali, su nuevo segundo hogar. La ministra Susana Muhammad va y viene mucho a la capital del Valle porque está preparando detalles de la COP16 que empieza a finales de octubre. Faltan 2 meses, pero ya está en pleno desarrollo la preparación del evento más importante de este año en Colombia. Ministra, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Ministra, anoche usted celebra la aprobación del acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional, el aval que finalmente le da a la Corte de forma unánime a este acuerdo que va en mucho sentido en consonancia con lo que protege y busca la COP16. ¿Qué significa que la Corte le haya dado el visto bueno al acuerdo de Escazú? Eso en la práctica, ¿cómo se traduce? Bueno, se traduce en que podemos ya con toda seguridad empezar la implementación, aunque hemos dado pasos en estos 2 años, pues esos pasos no eran contundentes. Por ejemplo, debe empezar inmediatamente un trabajo con las instancias de la justicia en Colombia para empezar a fortalecer lo que el tratado llama justicia ambiental, y es realmente el acceso a la justicia cuando hay situaciones de delitos ambientales o cuando hay violaciones o vulneraciones de derechos en lo ambiental. Entonces esto nos da mucha fuerza porque obviamente con el limbo en la Corte, pues sí estaba ahí algunas iniciativas, pero pues la cooperación entre las instituciones no tenía toda la convicción. Empieza también con más fuerza la ruta interinstitucional para protección de líderes de derechos humanos. Hemos ya trabajado durante estos 2 años en el Sistema de Información Ambiental de Colombia, porque uno de los temas claves de Escazú es el acceso a la información y la participación en las decisiones ambientales por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, hace 2 semanas lanzamos el geovisor en el Sistema de Información Ambiental de Colombia para que la ciudadanía pueda ver cómo es la situación de deforestación, dónde está pasando, en qué regiones, cuáles son sus causales. Pero este es apenas un ejemplo de la transparencia que debe empezar a tener el Sistema de Información Ambiental de Colombia, porque de acuerdo a Escazú la ciudadanía tiene derecho a entender qué está pasando en el medio ambiente. Hace 1 año logramos sacar una resolución donde las empresas a partir del próximo año tienen que empezar a reportar los químicos y las sustancias que vierten a cuerpos de agua, al suelo, al aire, y esa es información que de acuerdo a Escazú tenemos que traducir de forma que la ciudadanía entienda qué está pasando y cómo le puede afectar. Ministra, le entiendo que la implementación no había empezado en firme del acuerdo de Escazú a la espera del fallo de la Corte. Pues sí había empezado una ruta, pero digamos algunos temas quedan un poco lentos porque no hay la convicción de que el tratado, digamos, iba a estar en trabajo. Inclusive asistimos a las COP de Escazú, la tercera se hizo este año. Colombia fue como país observador, presentó reporte de los avances en participación que también se han dado en los cambios de protocolo en el proceso de licenciamiento ambiental, ayudó a fortalecer con los otros países algunos de sus protocolos, pero no es lo mismo hacer Estado miembro pleno, no es lo mismo a poder ya con firmeza, digamos, impulsar toda esta implementación de Escazú con más fuerza. Ministra, el segundo punto que usted menciona es fundamental. ¿Tiene usted cifras de cómo se ha llevado a cabo el punto de protección a líderes de derechos humanos y líderes ambientales al amparo del acuerdo de Escazú? ¿Se ha logrado disminuir el índice de amenazas o de homicidios de líderes de derechos humanos o ambientales? No se ha logrado disminuir, y esto tiene que ver con configuraciones del conflicto armado
mucho más complejas. Este año vamos a tener un aumento importante en el año 2024 y sobre todo este aumento se da en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, en donde hay evidentemente una confrontación directa entre comunidades, además con una pérdida de liderazgos ambientales, sobre todo en los pueblos indígenas, en donde hay estos liderazgos defendiendo sus territorios de economías ilícitas y simultáneamente una, obviamente, profundización del conflicto con el levantamiento del cese al fuego que hay sobre todo en estas dos regiones. Entonces hay casi que el 50% de los liderazgos ambientales que fueron afectados este año o asesinados ocurrió en estas regiones. Entonces, claro, el acuerdo de Escazú lo que debe es identificar a tiempo con rutas de prevención estas situaciones, pero simultáneamente también obviamente las cifras se ven afectadas en el marco del conflicto que tenemos y sobre todo de esa lucha que tenemos con la presencia de economías ilícitas. ¿Qué se puede hacer y en qué nos ayuda Escazú? Pues se tiene que trabajar de la mano de estos liderazgos sociales y ambientales en rutas de prevención y se tiene que trabajar obviamente en una estrategia integral de todo el Estado en estas zonas de conflicto. Sí, ministra, este acuerdo de Escazú habla de la participación pública y el acceso principalmente a la información que tiene que ver con asuntos ambientales. ¿A qué tipo de información van a poder acceder, tener, por supuesto, acceso o posibilidad de conocer producto de la ratificación de este acuerdo? Por ejemplo, el trabajo que hicimos con la resolución el año pasado y que debe ya entrar en implementación en el 2025 es una acción que responde al acuerdo de Escazú, en donde las empresas van a tener que publicar y en un formato que el ministerio hará disponible de forma fácil, cuáles son los químicos que vierten a las aguas, dónde se están virtiendo, cuáles son las proporciones también al suelo y también al aire. Y esta es información que se vuelve pública y que puede ayudar a la ciudadanía y a las veedurías a avanzar. El año pasado también apoyamos 75 veedurías ambientales para hacer proyectos de control social a las políticas ambientales y los procesos de participación. En la Sabana de Bogotá trabajaron las veedurías alrededor del cumplimiento de políticas alrededor de los humedales. En Nariño también se trabajó sobre todo en el litoral, en Tumaco. Y en Cartagena, donde, por ejemplo, la ciudadanía tuvo acceso a información sobre la situación de contaminación de la bahía de Cartagena. Entonces, es información sobre el estado del ambiente, las variables del ambiente, es información y acceso. Este es un tema que vamos a tener que trabajar muy fuertemente con las corporaciones autónomas regionales y la ANLA, acceso a los expedientes de licenciamiento ambiental para que las veedurías se puedan hacer terceros intervinientes, la ciudadanía pueda saber y conocer de forma a tiempo y de forma real qué son los proyectos que se van a hacer en su territorio. Y hemos transformado también el protocolo de la audiencia pública en materia ambiental en la ANLA, en donde ya no son intervenciones de 3 minutos sin contexto. Ahora en ese protocolo las autoridades hablan y la ciudadanía tiene el mismo tiempo para hablar, se le responde a la ciudadanía a sus intervenciones, no es como usted participó, llenó una lista de registro, chequeamos sus observaciones, no, se le responde cómo se tuvieron o no se tuvieron en cuenta las observaciones, y estas observaciones son ahora muy tenidas en cuenta en los procesos de licenciamiento ambiental. Sí, ministra, ¿cuál es el principal mito alrededor de la ratificación del acuerdo de Escazú? Bueno, primero que Escazú iba a poner consultas previas adicionales, como que se expandía el tema de la consulta previa a toda la ciudadanía, cuando es un derecho específicamente en el Tratado de la OIT 169 para los grupos étnicos. Segundo, que con Escazú las empresas colombianas o las empresas que operaban en el país iban a ser demandadas internacionalmente. La realidad es que los regímenes jurídicos hoy somos nosotros más demandados por las empresas a nivel internacional cuando tomamos medidas ambientales que al revés. Pero lo que sí genera es un marco de transparencia internacional
de la implementación de Escazú y también ser parte de una comunidad de países que se ponen unos estándares de participación ambiental más altos y a los cuales pues somos corresponsables en este acuerdo internacional. Un tercer mito de Escazú es que va a frenar la economía del país y que va a frenar la inversión extranjera. Todo lo contrario, tener mejores estándares de participación, tener mejores estándares ambientales va a traer mejor inversión extranjera y va a tener inversión extranjera más responsable y que además trabaje de la mano con las comunidades, tanto proyectos, empresas, públicos, privados, pues no son extraterrestres a los territorios, hay que trabajar con los vecinos, hay que dar información clara, hay que generar procesos de participación donde cuando llega un vecino nuevo, llámese una industria, llámese un proyecto de infraestructura, llámese cualquier otro tipo de implementación, pues los vecinos, los ciudadanos que viven allí tienen el derecho a saber qué pasa con su territorio, cuáles son las consecuencias y a ser copartícipes de las decisiones. Las 7 de la mañana, 50 minutos, es la ministra de Ambiente Susana Muhammad hablando sobre el aval que le da la Corte Constitucional al acuerdo de Escazú. Ministra, antes de despedirla, quiero preguntarle sobre una polémica que se ha originado en los últimos días a propósito de una publicación en un medio alternativo que habla de la posibilidad de que una planta de tratamiento de una embotelladora en La Calera fuera la causante de un racionamiento y de la escasez de agua en la capital del país. ¿Qué información tiene sobre eso el Ministerio de Ambiente? Bueno, lo que hay puede haber un desequilibrio ambiental porque hay municipios como La Calera cuyas veredas no todas toman el agua del sistema del acueducto de Bogotá. Acuérdense que el acueducto de Bogotá provee agua a casi 9 millones de personas, que implica la población de Bogotá, más casi 1.5 millones más en los municipios aledaños. Sin embargo, hay otros municipios que tienen fuentes propias de agua. Yo entiendo que el reportaje habla de acueductos comunales, veredales en La Calera, que hoy están sin acceso al agua porque sus fuentes locales se han deteriorado gravemente, pero simultáneamente allí en La Calera opera una gran planta de embotelladora de agua que extrae el agua del agua subterránea. Ahí el debate del manejo del agua de la sabana de Bogotá implica entender el agua que se va a estar escaseando, para quién y cómo se distribuye de manera justa. No solo a raíz de este informe, sino a raíz de la situación de Chingaza. Vamos a tener una reunión muy pronto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y vamos a socializar y trabajar con ellos los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá, que precisamente esperamos empiezan a corregir estas injusticias ambientales. Por ejemplo, sería un tema en donde los habitantes de La Calera, bajo el marco del acuerdo de Escazú, podrían empezar a trabajar y mirar cómo es la distribución del agua en el territorio y qué implicaciones tiene para sus habitantes. Ministra, muchas gracias. A ustedes, muy amables por este espacio y tiempo. 7:53 minutos, varias cosas, Felipe, que nos dice la ministra Susana Muhammad. Sí. Uno, que estaban esperando, digamos, llamativa, que el gobierno estaba esperando el fallo de la Corte para implementar con total plenitud el acuerdo de Escazú. Ese es un punto que no me queda claro, porque las leyes se presumen legales. Si ya era una ley, debía haberse hecho la implementación directa desde el momento de la aprobación, no esperando si la Corte la tumbaba o no. Y por otro lado, Felipe, temas pendientes, muchos. Por ejemplo, uno se queda preguntándose si es o no un saludo a la bandera, por ejemplo, cuando los asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos no han disminuido por cuenta del acuerdo, siendo ese uno de los objetivos principales del acuerdo de Escazú. No solo no han disminuido, han aumentado. Han aumentado. Y entonces acuérdese usted del hashtag que ponía de nos están matando. Quienes lo ponían no se han dado cuenta de la cantidad de asesinatos de líderes sociales y de masacres en los 2 últimos años, ¿no? Para nada. 7:54 minutos. Felipe, los homicidios de líderes sociales están aumentando este año en 6.2%, es decir, pasamos de 81 líderes sociales asesinados el año pasado en el primer semestre, que ya era una cifra muy alta, a 86. Es decir, esa promesa y esos compromisos de Colombia, como en este tratado de disminuir los homicidios de líderes sociales, las masacres, no se están viendo los resultados. Entonces, ojalá
yo creo que, como usted decía, esto no sea un papel que firmamos y un documento al que nos comprometemos sin acciones reales en los territorios para realmente proteger tanto el medio ambiente como las comunidades en los territorios. 7:54, Aurelio. Y yo me hago una pregunta. ¿Aplicará la doctora Muhammad el acuerdo de Escazú para el tema de Gorgona? Porque usted sabe todas las quejas de comunidades nativas y de organizaciones no gubernamentales que han estado reclamando transparencia alrededor de ese proyecto de instalación militar con financiación del Departamento de Estado en la isla. Aquí lo hemos discutido y la verdad es que el país carece de información, tanto que ese proyecto está en curso en una acción popular por deterioro patrimonial y por deterioro ambiental. Entonces yo creo que es un gran momento para que la doctora Muhammad, ya con el acuerdo de Escazú andando, dé toda la información y toda la transparencia que está exigiendo la comunidad para tener un juicio sobre eso. Habla usted de la base del ejército en Gorgona, habla Aurelio. Luis Ernesto, para finalizar, 7:55 minutos. No, sin duda es una buena noticia que Colombia haga parte del acuerdo de Escazú, y yo difiero de la interpretación que ustedes acaban de hacer, porque cuando las normas requieren de control obligatorio de la Corte, pues lo prudente es justamente esperar a que ese se dé, digamos, aplica para leyes estatutarias. Entonces, en este caso, pues lo prudente es que empiece ahora su implementación, pero en una etapa en la que las empresas y la economía reclama reactivación económica, también es muy importante que se dé claridades sobre su alcance, que las empresas conozcan muy bien, porque hay muchas que tienen temor que a través del acuerdo de Escazú se pueden ampliar el tema de licenciamientos ambientales, que pueden haber dificultades también para la operación, como ahora lo mencionaba la ministra, en La Calera. En fin, digamos que haya mucha claridad, porque esa certeza de las reglas claras es la que permite que avance la inversión y que crezca la economía, como tanto reclama hoy el mismo gobierno. Además, cuidar el ambiente 7:56 es fundamental. ¿No termina esto siendo un saludo a la bandera? No, yo claro que no. Tener siempre un marco legal es fundamental para poder actuar. Y a mí me parece que todo lo que signifique cuidar el medio ambiente hay que valorarlo, porque es nuestra gran fuente de vida. Lo que pasa, estoy de acuerdo, pero lo que no tengo claro es cómo el acuerdo de Escazú, por ejemplo, va a garantizar esa ruta de prevención para evitar que maten a los líderes. Es un marco, ¿Qué es lo que dice Ahora, la ministra? Hay que tomar unas políticas claras, y tú sabes que eso pasa por narcotráfico, eso pasa, es decir, no solo es un tema ambiental, es un complejo. No, pero además, ¿hace cuántos años se aprobó el acuerdo de Escazú? ¿Apenas ahora, Paola, en serio vamos a implementarlo? Es que a mí me parece que su observación sí es muy correcta y muy aguda, a diferencia de lo que opina Luis Ernesto, porque no hacer nada con el acuerdo es que supuestamente esperando la constitucionalidad y el fallo de la Corte, cuando sí lo hacen, por ejemplo, con las leyes de las reformas tributarias. Mire, por ejemplo, usted en renta presuntiva, las empresas petroleras y mineras pagaron 1.6 billones de pesos en renta presuntiva por lo de la deducción de las regalías, que finalmente tumba la Corte, y el gobierno queda súper atrapado y emproblemado mirando cómo devuelve lo que ya recaudó. Entonces eso no es cierto, que entonces sí, Paola, siempre se espera a ver cómo falla la Corte para saber cómo actuamos. Pero expliquemos, Paola, porque sí, es que en algunos casos hay que esperar a que falle la Corte, como por ejemplo en las leyes estatutarias o en las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, que tienen una revisión automática por parte de la Corte y cuya vigencia, eso es muy importante, cuya vigencia depende del fallo de la Corte. Las demás leyes entran en vigencia el día que el presidente las promulga, y si algún ciudadano, como en el caso de la reforma tributaria, la demanda, la Corte Constitucional pues la revisa y decide, pero la vigencia no queda condicionada a la decisión del fallo. Eso sí es pues un tema que es importante precisarle a la gente, porque es un poco raro estar preguntando por qué no se había implementado una ley que todavía, entre otras cosas, no está vigente, porque ayer se conoció el fallo y ahora se necesita que la promulguen. No hay ley aprobatoria del Tratado de Escazú hasta el día que el presidente la promulgue, y solo la puede promulgar después de que la Corte Constitucional la revise, a diferencia de las leyes ordinarias o de las leyes orgánicas, y de la misma manera que ocurre con las leyes estatutarias. Este es un acuerdo, y los acuerdos tienen el trámite distinto, Luis Ernesto. No, Paola, para precisar, tú haces referencia a la
a la reforma tributaria. La reforma tributaria es una ley orgánica y como lo explicaba Héctor, la ley orgánica empieza a regir una vez se sanciona. Lo que pasa es que hubo demandas y por supuesto la Corte Constitucional estudia esas demandas y después puede declarar inconstitucional algunos artículos. Pero hay leyes que no pueden entrar en vigencia simplemente con la sanción del presidente, que son las que tienen control automático de la Corte. Las que regulan derechos, como las leyes estatutarias o estos acuerdos internacionales. Entonces esa comparación es desafortunada, pero es importante que los oyentes entiendan la diferencia. 7:59 en 30 segundos. Saludo al director de la CAR Cundinamarca para hablar sobre la polémica por el agua de la Calera. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Intentamos descifrar la visita del ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, al Palacio de Miraflores. Anoche estuvo reunido con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que endurece su puño de represión con la captura de otros opositores, entre ellos el líder Viallo Pilieri y su hijo, minutos después de haber estado con María Corina Machado en una manifestación ayer en Caracas, que hay que decirlo, tuvo menos presencia de manifestantes que las anteriores. Y mientras que se sigue mirando cuál sería la definición sobre la posición de Colombia ante lo que ocurre en el vecino país, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, hubo una sesión en la que el Centro Carter y otros expertos hablaron sobre la forma en la que definitivamente más que radio. 801, doctor Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca. Buenos días. Muy buenos días para la mesa de trabajo y los oyentes de Blue Radio. Doctor Ballesteros, ¿cuál es la realidad en blanco y negro de la denuncia que hay en torno a la planta embotelladora de Coca-Cola y el agua